quiero agradecerle mucho a la Escuela de Ciencias de la Educación, a la Facultad, a la Universidad de Córdoba, a la Asociación Docente, a la Cátedra de Deodoro Roca y a todos ustedes, ¿no? A todos ustedes. Y la verdad que es muy emocionante porque la primera vez que hicimos un encuentro de carreras de Ciencias de la Educación fue en 1973 o 74. 73, en 1973, ¿sí? En Córdoba. El primero fue en Córdoba. Sí, el primer encuentro que hubo fue en Córdoba. Sí. No sé si fue una reunión más o menos chica, pero la primera actividad de carreras de Ciencias de la Educación juntas fue en Córdoba. Después ocurrió, bueno, la dictadura, todo lo que ya, la intervención antes, luego la dictadura, todo lo que ya sabemos, ¿no? Entonces, la verdad es que es muy emocionante y es muy alentador, sobre todo en un momento como el que estamos atravesando, que la historia siga, ¿no? O sea, me parece que realmente esto es una muestra de que la historia sigue, de que efectivamente, ¿sí? Es decir, como decía recién el orador que me precedió, bueno, en realidad si nos detenemos en la foto, si sacamos la foto de un momento, es decir, si nos hundimos en el pensamiento pragmático, no en el sentido de Dewey, sino en el sentido del pragmatismo neoliberal, si pensamos que se acabó la historia, o sea que ya llegamos a el momento máximo de progreso o de desarrollo posible de la sociedad, de la organización social, y que en realidad lo único que puede avanzar es la tecnología. Entonces realmente caeríamos en una situación de mucha confusión, porque perderíamos las coordenadas espaciotemporales en las cuales nos hemos constituido, los que somos docentes sobre todo, todos los que estamos acá seguramente somos docentes o alumnos, pero todos estamos en algún lugar situados, ¿sí?, en el proceso educativo de la sociedad. Y ese lugar y ese tiempo en que estamos situados tiene una historia, y esa historia es justamente el sostén para no confundirnos, para no caer en una radicalización, en una esencialidad del presente, sin comprender que no es que ligeramente estamos atravesando un momento, a veces se dice muy ligeramente, bueno, estamos atravesando un momento, no, la historia es más complicada que eso, ¿sí? Pero, digamos, debemos entender, es decir, que formamos parte de un complejo proceso en donde hay algunas cosas que como sociedad podemos cambiar, hay cosas que son más difíciles de cambiar, hay obstáculos, hay una enorme complejidad en ese proceso, ¿sí? Pero es un proceso del cual nosotros somos necesariamente actores. Entonces somos actores o conscientemente, o a veces nos dejamos llevar por la ola y bueno, y de todas maneras jugamos un papel, ¿no? O sea, aun cuando cerremos los ojos, jugamos un papel. Entonces, en los años que han transcurrido desde aquel primer encuentro de las carreras de Ciencias de la Educación, recuerdo a María Sareme y a muchas otras compañeras pedagogas, muchas de las cuales están ahora en otros lugares de América Latina, varias de ellas en México, bueno, con las cuales después seguimos trabajando, algunas en Venezuela. Pero entonces, digamos, cuando uno ve esto, ve cómo fue transcurriendo la historia. A mí me parece que vale la pena
vale la pena seguir la historia, saber qué pasó en estos años con las carreras y con las ciencias de la educación y con la educación. ¿Qué pasó con la educación? ¿Qué pasó con la enseñanza? ¿Qué pasó con la investigación de la educación? ¿Qué ocurrió entre la educación y los fuertes procesos nuevos de estos años? No solo la tecnología, también los cambios sociales. ¿Qué ocurrió entre la educación y los cambios sociales? ¿Qué ocurrió entre la educación y los cambios en las concepciones sobre género? Entre la educación y el tema ambiental. Por un lado, el terrible agravamiento de la cuestión ambiental y por otro lado, la lentísima toma de conciencia acerca del peligro que eso significa. ¿Qué respecto a las migraciones masivas? Nosotros tenemos en Argentina migraciones, tenemos una población, yo veo mucho lo que ocurre en el conurbano de la ciudad de Buenos Aires, pero puedo decir el conurbano de la ciudad de Rosario, etc. Nosotros vemos que hay una fuerte población para quien el español es la segunda lengua y sus mamás, sus papás o sus abuelos o sus familias todavía tienen, aunque no lo hablen, tienen como base, ¿sí?, el aymara, el quechua, el guaraní, etc., ¿no? ¿Qué ocurrió con la educación frente a la temática de los derechos humanos? ¿Qué ocurrió? ¿Qué cambios hubo? Entonces, en ese sentido, claro, uno sigue preguntándose y viene la pregunta que no es solo para nosotros, es mucho más amplia, que es ¿cuál es la relación entre la educación y el proceso de globalización? Entonces, claro, el proceso de globalización no empezó ayer, empezó con Marco Polo, ¿no? Como dice Aldo Ferrer, pero ha habido un cambio cualitativo brutal en las últimas décadas, es decir, en donde el proceso de globalización hegemonizado claramente por un capitalismo salvaje, es decir, llegó hasta los últimos rincones del mundo, aún aquellos lugares en donde hay reacciones violentas, aún así hay una clara hegemonía de un pensamiento que es un pensamiento de base neofuncionalista, que es un pensamiento que en términos pedagógicos, ¿sí?, es profundamente contrario a muchas corrientes que ustedes conocen, como la corriente de la escuela activa, como los procesos de democratización iniciados por muchos maestros, directores, ahí de nuevo la nombro María Saleme porque es como Rosita Siperovich de Rosario, que realmente fueron ejemplos, ¿no?, de los maestros que trabajaron por una educación dialógica, una educación democrática. Es decir, que hay una pedagogía, llamémosla provisoriamente una pedagogía neoliberal, es decir, hegemónica, es decir, que contrasta absolutamente con las ideas de Paulo Freire y con todo el campo de la pedagogía de la liberación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es decir, ¿qué cambios ha habido? Yo me atrevería a plantear, simplemente como una hipótesis para analizar, ¿no?, que en realidad, desde que se fundaron los sistemas educativos latinoamericanos, el primer gran cambio es el que produce el neoliberalismo. Ese es el primer gran cambio. En el siglo XIX, en la primera mitad del siglo XIX, que es muy interesante, por cierto, para estudiarla, hay en América Latina muchos exponentes, ¿sí?, en Chile, por ejemplo, en Chile, en 1837, ahí van muchos latinoamericanos, y hay una discusión interesantísima
¿no? Está Sarmiento, Alberdi, Andrés Bello, Lastarria. Bueno, hay una discusión interesantísima acerca de si los restos de la educación colonial que estaban vivos, que estaban presentes, muchos están todavía, en las provincias del noroeste, ¿cuántas provincias del noroeste todavía tienen la educación religiosa obligatoria, incluso en leyes recientes como en la provincia de Salta, ¿no? Bueno, son restos coloniales, pero en 1837 se discutía cómo superar la cultura de la colonia en materia de educación y estaban las posiciones más conservadoras y las posiciones más liberales, ¿no? Pero después todo eso desemboca en la segunda mitad del siglo XIX, donde hay un proceso de construcción institucional de un sistema escolar y donde en el pensamiento liberal se concentra básicamente en una educación común, gratuita, estatal, es donde el Estado cumple una función no solo de ordenador, sino de proveedor de educación, donde es el responsable principal, ¿sí? Y donde la educación es común, ese término que Sarmiento aprende junto con José Pedro Varela, el uruguayo. Ustedes saben que Sarmiento y Varela vinieron juntos de Estados Unidos. Cuando Sarmiento volvía a la Argentina para asumir como presidente, habiendo sido embajador en Estados Unidos, en el barco viajaba un joven que se llamaba José Pedro Varela, uruguayo. No sé si hay algún uruguayo acá. Y José Pedro Varela aprende con Sarmiento, ¿no? Entonces los dos admiraban mucho al gran reformista norteamericano de la época, que era Horace Mann, que había trabajado sobre todo con el término de ecuación común, con la idea de que, de alguna manera, lo que mucho tiempo después, casi un siglo, se empezó a llamar el derecho a la educación. Esa era la idea de educación común. Ahora, claro, cuando llegan a América Latina, ahí se produce tanto, sobre todo para Sarmiento y algo para Varela, a Varela era más dudoso respecto a esto, se produce, digamos, una inversión de la fórmula, ¿no? Porque Sarmiento dice, bueno, la educación común para los anglosajones sí, ahora para los latinoamericanos, quién sabe, ¿no? Y bueno, eso ustedes la historia ya la conocen, o sea que saben que Sarmiento tenía un verdadero lío en la cabeza, o sea, está famoso por ser irascible, bueno, pero en realidad tenía un conflicto que no podía resolver, ¿sí? Porque, digamos, ahí la educación, él encontraba que la educación tenía una fuertísima vinculación con la política, en donde era imposible separar la educación de la política. Y bueno, con todas estas contradicciones, Sarmiento y su generación construyen un sistema escolar, acá, el chileno, el uruguayo, que fueron muy exitosos y que con muchísimos problemas, ¿sí? Que si queremos podemos enunciarlos y vamos a estar para muchas tesis, ¿no? Y vale la pena en algún momento ponerse a ver cuáles eran los problemas, pero que vistos hoy, ¿no? desde un momento en el cual, cuando uno mira para atrás, lo que encuentra es que hubo un sistema educativo y que todavía lo estamos sosteniendo, ese sistema educativo, y que se educaron muchas generaciones argentinas, y nos encontramos con que no hubo cambios fundamentales. La matriz de los años 80, la matriz gestada en el siglo XIX, fue una matriz que, con diversos cambios, sobre todo cuantitativos, se fue sosteniendo. Ahora necesitaríamos hacer grandes cambios. Enseguida voy a mencionar algo de eso, pero el problema es que quien conduce los cambios, ¿sí? Quienes tienen en sus manos hoy, en la Argentina, y no solo en la Argentina, sino en términos internacionales, como parte del proceso de globalización, tienen en sus manos la posibilidad
de realizar esos cambios, ¿sí?, son las grandes corporaciones, son los grandes poderes del mundo, y es, para decirlo muy brevemente, es como el triunfo de Disneylandia, como el triunfo de Disneylandia sobre, sí, muchas culturas. Entonces, realmente hay algunas cuestiones centrales, ¿sí?, que este proyecto y este poder neoliberal necesita, ¿sí?, transformar en los sistemas educativos. Y aquellas cuestiones que necesita transformar son, ¿sí?, algo así como las columnas fundamentales de los sistemas escolares modernos, las columnas fundamentales del sistema de educación de la modernidad, ¿sí? Y yo creo que si hay varias columnas que lo sostienen, y esto, miren, esto de columnas, en realidad, lo digo porque siempre me acuerdo que cuando asumió Reagan, el Partido Demócrata de Estados Unidos sacó una declaración que se llamaba Paideia, en donde denunciaban que la política de Reagan iba a ser la de entregar el sistema educativo público norteamericano a las corporaciones, y que eso era como quitarle una columna de la nación, una columna que Madison y Jefferson habían puesto para construir la nación. Entonces, estas columnas, ahora las que sostienen el sistema educativo, hay una central, y esa central es la relación docente-alumno, la relación humana entre docente y alumno. Y junto con eso, muy asociado, ¿sí?, está el lugar del docente. Ya voy a volver al problema del vínculo, pero quiero primero hablar del lugar del docente porque creo que es el blanco, ¿sí?, el blanco más apuntado por los proyectos educativos del neoliberalismo. Y ese blanco es la forma de contratación de los docentes, ¿sí? O sea, el lograr la flexibilización de la contratación docente, fíjense de dónde llegué, de Marco Polo a la flexibilización de la contratación docente. Ese es un punto central, porque los sistemas escolares, el sistema escolar moderno, el sistema educativo moderno, tiene, al ser público, al ser fundamentalmente público y estatal, tiene como uno de sus principios el hecho de que los educadores sean contratados por el Estado y que existan ciertos acuerdos, o sea, los acuerdos, el convenio colectivo de trabajo es un acuerdo social, ¿sí? Es decir, y los listados, uno puede protestar, puede decir así no, puede mejorarse, los concursos en las universidades, etcétera, son acuerdos sociales, es un acuerdo entre el que contrata, que es el Estado, y el docente. Son formas, ¿sí?, de incorporar a personas y darles el lugar de docentes. Pero desde el punto de vista del proyecto neoliberal, lo que hay que hacer es justamente deshacer ese tipo de contrato para lograr el libre mercado, para lograr cumplir con la directiva de la Organización para el Comercio y el Desarrollo Económico, la OCDE, que es una directiva del 98, del 97, por la cual los países miembros de la OCDE tienen la obligación de liberar el mercado educativo, liberar las fronteras y liberar la compra, venta de educación y liberar la contratación de los docentes. Sobre esto hay muchísimo escrito. Hace muchos años que lo empezó a advertir un pedagogo norteamericano que es Martín Carnoy. Hay un libro de él que se llama
La educación como imperialismo cultural es un libro de los años 70, donde lo venía advirtiendo. Después hubo otra generación que fue la de Peter McLaren y Henry Giroux. Y ahora, si ustedes entran por internet al New York Times, van a ver que está David Brooks, por ejemplo, es un pedagogo norteamericano que viene denunciando eso, y nombro a los norteamericanos porque lo están denunciando desde el corazón del imperio, si me permiten la palabra. Entonces, el hecho de buscar, ¿sí?, la flexibilización laboral significa buscar un vínculo pedagógico distinto, significa introducirse en el vínculo pedagógico que sin ninguna duda, y ahora lo veremos, hay que transformar, tenemos que trabajar para transformar, ¿sí? Es decir, pero el problema es que quienes se están adelantando en esa transformación son quienes quieren romper ese vínculo, son quienes quieren disminuir la importancia del educador. De hecho, si ustedes buscan en internet un video que se llama Waiting for Superman, y hay otro, vos me dijiste un mexicano, ¿no? ¿Quién me dijo hoy del video mexicano? ¿Cómo? De Panzazo, que es un video mexicano, ¿sí? Los dos, mírenlos, son la denigración del rol docente. Tanto que por el Waiting for Superman hubo denuncias penales de los dos grandes sindicatos de docentes de los Estados Unidos, ¿sí? Y que el mexicano, Panzazo, ¿no? No me sale. Y que el video mexicano, ¿sí?, fue uno de los temas de conflicto entre la coordinadora de la educación en México, la coordinadora de los trabajadores de la educación mexicanos, ¿sí?, que ustedes habrán visto que están en un conflicto muy grande, muy importante, recogiendo una vieja tradición de lucha de los docentes mexicanos, y ese video fue uno de los puntos, ¿sí?, del enorme conflicto que tienen, ¿no? Porque se trata, ¿sí?, de descalificar a ese docente que cuando se fundó el sistema educativo, el docente de la Escuela Normal de Paraná, cuando en 1870 funda Sarmiento, la Escuela Normal, en 69 en realidad, abren en el 70, en la Escuela Normal de Paraná. ¿Cuál es la idea? La idea es la de el docente, digamos, como un mito, ¿no? O sea, el docente es como alguien que, bueno, costó muchos años, costó un siglo en realidad, lograr que el docente se considerara a sí mismo y se lo considerara un trabajador de la educación. Transcurrió un siglo, desde el docente mitificado al docente trabajador de la educación. Ahora, el docente, trabajador de la educación, y el docente que además es un profesional, ¿no? Es un trabajador, los profesores son trabajadores también. Entonces, es decir, este docente, es decir, que ahora está formado, que está capacitado en universidades, en institutos de educación superior, muchos de los cuales son muy buenos, ¿sí? Es decir, ese docente es alguien que transmite la cultura, que es un transmisor de la cultura con la misma fuerza, ¿sí?, que se le quiso dar a fin del siglo XIX, solamente que viene formado con aquella tradición, viene formado con la tradición, llamémosle liberal normalista, iba a decir liberal democrática, pero tendría que empezar a explicar democrática en qué sentido. Entonces, iba a decir liberal normalista, ¿sí?, o bien con la impronta nacional popular. Entonces, la combinación entre la idea de educación común más la idea mucho más actualizada del derecho a la educación, más la idea de inclusión, es decir, en realidad constituye una combinación discursiva que es realmente antagónica con la disolución de los sistemas de educación pública que requiere no es el neoliberalismo en abstracto, sino el mercado en concreto.
¿sí? Que requiere la empresa Google, que requiere el Banco Santander, que requiere el Banco Francés, es decir, que requiere Windows, que anda vendiendo ahora un nuevo producto, bueno, que requieren las grandes corporaciones, ¿no? O sea, requieren que realmente la educación termine de conformarse con las reglas del mercado. Las reglas del mercado no son las reglas de una educación humanística, no son las reglas de la educación moderna. Ahora, ¿cuál es el problema? Acá hay un problema que compartimos todos, ¿no? Estudiantes inclusive, mucho más los docentes, que es que no hemos logrado conformar un discurso superador de la educación moderna, porque no podemos quedarnos con la extensión que tuvo y los cambios que tuvo durante 100 años el sistema fundado en el siglo XIX, sino que necesitamos hacer algunos cambios profundos. Y yo no digo que no ha habido cambios, ha habido cambios, pero ha habido sobre todo un crecimiento. La Ley de Educación Nacional dictada en el 2006 es una ley muy importante, es una ley muy buena y es una ley que plantea algunos cambios estructurales. Y creo que las políticas que se han desarrollado, es mi opinión, en los últimos 12 años, son políticas en donde se incluyó a sectores que estaban realmente excluidos. Ahora, si no tuviéramos en este momento el problema de que hay una clara intención de abrir las puertas del sistema de educación pública a las corporaciones, todas las ONG que quieran venir a prestarnos servicios, todas las que quieran venir a dar cursos de formación docente, etcétera. Si no hubiera esa intención, si no fuera esa la política oficial, hoy tendríamos una pregunta que contestar, que es ¿cómo transformar la inclusión en cambio estructural del sistema educativo? Esa sería una pregunta que tendríamos. Entonces, esa pregunta se puede desagregar mucho, Miren, estaba mirando ayer en internet unos videos, les digo unos videos de las experiencias, que ya son mucho más que experiencias, de educación sin docentes. Entonces, había una experiencia hecha por un pakistaní, que la había hecho en muchos países, que era así. Se abre en una plaza, en un lugar público, ¿sí? En una pared se incrustan un televisor, una computadora. Lo que pasa es que parece televisor porque lo incrustan ahí. Una computadora. Y la ponen ahí y mandan información y se van. Los chicos no hablan inglés. A los 3 meses vuelven y un chico les dice, ¿puedo usar un mouse? No, necesitaríamos un mouse. Conclusión, ya aprendió la palabra mouse y lo sabe decir en inglés. Lo aprendieron sin docentes. Entonces, la concentración de los chicos se concentran, hay una concentración de chicos, ¿sí? Cuando se pone una computadora y se van los docentes. Hay una espontaneidad social que el docente impide y la calidad, horrorosa palabra, la calidad de la educación aumenta, aprende muchísimo más rápido. ¿Con qué acoplan esto? Lo acoplan con otra cosa, con la neurociencia. Ya habrán visto que el Gobierno Nacional ya contrató a algunos especialistas en neurociencia, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires también, para que asesoren el conjunto de la política, ¿no? Es decir, con la idea de que, de que la neurociencia ayude a planificar, a predecir y luego planificar cuáles son las posibilidades de los individuos. Entonces, es decir, el conjunto aprendería en espacios abiertos, sin docentes y sin escuelas, cosa que había ya fundamentado dos de los teóricos más importantes del neoliberalismo, von Mises y Hayek, ¿sí? Acercándose mucho a algunas de las conclusiones de Iván Ilich. Hay que tener cuidado. Por el lado de
digamos, de la disolución de las escuelas, de la disolución del sistema escolar, sin sustituirlo por nada, sino sustituirlo por el mercado, es decir, llegamos a esta situación. Entonces, ¿cómo se combina la neurociencia? Bueno, porque la idea es, con la neurociencia vamos a poder establecer una escala de los que puedan aprender, llegar a aprender hasta determinado nivel. Tomaremos test y podremos hacer eso. Este es un instrumento del mercado. Es decir, la neurociencia aplicada a la educación está siendo un instrumento del mercado. Por eso, y el otro día le decía el ministro Bullrich por televisión, decía, no, el centro de la reforma es la evaluación. La evaluación es que nos la robaron, ¿no? Porque nosotros los docentes, los educadores, nosotros siempre éramos los que evaluábamos. O sea, la evaluación es parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces nos expropiaron la evaluación. No nos dejan evaluarnos ni evaluar, sino que nos tasan, ¿no? ¿Cuánto valemos? ¿Cuánto valemos en el mercado? Los docentes, entonces, no valemos nada en el mercado. Esa es la idea, ¿no? Vale la computadora. Esta situación, que parece de ciencia ficción, yo creo, me parece, que es muy importante el que, aunque yo lo diga ahora un poco ligeramente, que lo tomemos en serio, que veamos muy seriamente cómo se hace, que discutamos, que nos juntemos, que no nos quedemos solos, encerrados, enojados con el del salón de al lado o con el colega, sin entender que los procesos son más generales, sin entender que lo que pasa en la institución donde trabajamos, que no aceptemos, ¿sí?, la dispersión, que es otro de los instrumentos del mercado, dispersarnos, ¿no? El mercado tiene clientes individuales, ¿no? Tiene al cliente individual, no al colectivo. Para el colectivo planifica, pero después se dirige al cliente. Desde el punto de vista político, el gobierno también se dirige a cada individuo. Trata de no dirigirse a los colectivos. Entonces, no rompamos los colectivos, sino que lo que tenemos que hacer es afianzar los colectivos. Y el colectivo docente es muy importante, el colectivo estudiantil es muy importante. El colectivo estudiantil es muy importante porque son los que nos exigen. Exíjanos a los docentes, exíjanos que no aceptemos ser sujetos del neoliberalismo, porque el neoliberalismo constituye sujetos, ¿sí? Nos constituye, no es que está allá afuera, nos constituye, como nos constituyó la escuela pública liberal y luego, ¿sí?, digamos, la impronta con el nacionalista popular en algunos momentos, ¿sí?, el neoliberalismo nos constituye. Entonces, exíjanos que no nos dejemos atrapar, porque ese proceso de constitución de los docentes, los investigadores, etcétera, pasa por cosas muy concretas, pasa por la forma como nos contratan, como la forma como nos pagan, por los formularios que tenemos que llenar, por estar subordinados a toda una lógica de evaluación que inventó el Banco Mundial y que ahora ya no es el Banco Mundial solo directamente, sino que son directamente las corporaciones. O sea, en el Ministerio de Energía, ¿sí?, está directamente una corporación sin mediaciones, entonces con la educación pasa lo mismo. Se van acercando directamente las corporaciones. Entonces, nosotros, ¿sí?, tenemos, los que pensamos de otra manera, ¿no?, los que pensamos de otra manera, los que queremos una vida democrática, los que queremos resguardar la soberanía educativa de nuestro país y de América Latina, los que queremos cuidar la soberanía educativa, y creemos que hay que buscar, ¿sí?, más vínculos con otros países latinoamericanos, ¿sí? Tenemos que partir de afianzar los nuestros. Esto es lo que tenemos que hacer. Es decir, esta fue
esa fue la gran idea de la generación del 80 con otro proyecto, con un proyecto disciplinador, pero ¿sí? Trabajando colectivamente, quisieron formar al ciudadano. Ahora, ¿qué queremos formar nosotros? ¿Nosotros queremos formar al cliente? ¿Vamos a aceptar ser docentes, formadores de clientes? O, en todo caso, ¿sí? Vamos a tratar de avanzar para ser formadores de personas, ¿sí? Es decir, con un sentido humanitario, defensoras de los derechos, con un pensamiento crítico, pero no nos quedemos con simplemente el pensamiento crítico. Los pedagogos nos quedamos mucho diciendo, bueno, hay que formar a los futuros docentes y hay que formar a los alumnos con un pensamiento crítico. Bueno, a ver, ¿qué viene después del pensamiento crítico? ¿Saben que viene la vinculación entre educación y política? Eso es lo que viene después. Entonces, yo creo que estamos en un momento confuso, oscuro, no solo en la Argentina sin duda, pero en América Latina, en el mundo, ¿no? Es un momento difícil, en donde es muy difícil proyectar para adelante. Ya uno no cree en el seguro progreso natural de las sociedades, ¿no? Ya sabemos que la historia es una construcción compleja, que hay elementos muy distintos que se vinculan, ¿no? Que no todo lo podemos controlar, tampoco los otros, tampoco los dueños del mercado, tampoco las corporaciones pueden controlarlo todo. Nadie puede controlarlo todo. Siempre hay una rendija, siempre hay una fractura, siempre hay una posibilidad de construir alternativas. Entonces, los convoco, ¿sí?, a que construyamos alternativas pedagógicas. Construyamos alternativas pedagógicas, hagamos muchas experiencias, discutamos aquello que detectemos, aquellas medidas que detectemos que en realidad tienen el objetivo de transformarnos en clientes, de transformarnos en sujetos, ¿sí?, sujetos de ese mercado. Es decir, cuidemos nuestra autonomía como docentes, cuidemos la autonomía universitaria, pero cuidemos la autonomía universitaria no para hacer acuerdos con el mercado, cuidémosla, ¿sí?, es decir, para poder construir, seguir desarrollando ciencia, ¿sí?, para tener un pensamiento humanístico, para poder hacer filosofía, para poder pensar en la educación en términos profundos, ¿sí? Cuidemos este espacio, pero no como un espacio extraterritorial. Tomemos conciencia que las universidades públicas viven del presupuesto nacional, ¿sí? O sea, que son organismos públicos con autonomía y autarquía. Usemos bien esa autonomía y esa autarquía y no permitamos de ninguna manera que se nos cuelen fuerzas, ¿sí?, fuerzas que tienen que ver con otros poderes o que tienen que ver con el mercado. Cuidemos la autonomía, cuidemos el vínculo político-pedagógico, ¿sí? Cuidemos el vínculo pedagógico, cuidemos que pueda seguir habiendo una relación dialógica entre docentes, humanos y alumnos, y apropiémonos nosotros de la tecnología. No dejemos que la tecnología se apropie de nosotros. Entonces, tenemos una enorme cantidad de tareas, pero bueno, esas tareas, el hecho de que tengamos muchas tareas, quiere decir que tenemos una historia, pero que la historia tiene mucho tiempo por delante. Muchas gracias. Bueno, a ver, la primera cuestión, el lugar del pedagogo. Yo no le buscaría un lugar muy especial al pedagogo. Yo creo que primero el pedagogo tiene que verse como un educador. Como un educador que hizo una carrera universitaria
en donde aprendió, digamos, donde tuvo un panorama distinto al que tiene el que hizo un profesorado, ¿sí? Que debería estar más vinculado a la investigación, pero me parece que en este momento, es más que nunca, los pedagogos lo que tenemos que hacer además usted lo dijo, o sea, pensar en la insuficiencia del sistema educativo moderno, es decir, y cuáles son esas insuficiencias y cuáles son las alternativas, porque seguramente no vamos a sacar de la manga un modelo, al menos yo no creo en eso, no creo que nos podamos sentar 7 técnicos o 20 en una mesa y hacer un nuevo modelo, ¿no? Aunque eso lo hicieron los fundadores del neoliberalismo, se sentaron en una mesa y dijeron, vamos a hacer este modelo, ahí se sentaron, ¿no? En el año 46 o 47. Pero no creo que se pueda hacer esto respecto a la educación. Entonces, me parece que sí, en este momento los pedagogos estamos convocados a darnos cuenta, a entender cuáles son los grandes nudos del proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, recoger la experiencia de tantas décadas en las cuales se ha enseñado, en las cuales se enseñó, porque no es que antes, ¿sí?, que no sé, que en los años 30, en los años 40 se enseñaba y ahora no se puede enseñar más, ahora dejamos de enseñar. No, han cambiado muchas cosas, han cambiado algunas cosas, como por ejemplo la relación docente-alumno en el sentido freiriano, en el sentido de que hoy de ninguna manera podemos decir que el educador es el propietario del saber. Porque nos encontramos con nuevas generaciones que tienen saberes que nosotros no tenemos. Y ahí sí vale la pena el retomar la idea de la vinculación, del vínculo dialógico, el volver a hacer la crítica de la educación bancaria, pero en donde tenemos un factor nuevo. Es un factor nuevo. También habría que ver, en términos del sistema educativo moderno, hasta dónde no había saberes. Bueno, hay un viejo libro de Philippe Arié, que es la historia de la infancia, que vale la pena verlo en ese sentido, ¿no? O sea, ¿cuánto sabían los niños? Y nosotros no sabíamos qué sabían, ¿no? Pero ahora es una cosa más agresiva, más evidente. Entonces, ahí hay algo del vínculo que hay que trabajar. Es decir, cómo se constituye el sujeto de esta educación en un mundo en donde no podemos llamarlo fácilmente posmoderno. Es muy fácil decir la modernidad y la posmodernidad. No, es mucho más complejo esto. Entonces sí, esto se vincula con la otra pregunta, con la pregunta del compañero, o sea, lo tenemos que ver en términos políticos. El vínculo docente-alumno es un vínculo político. Todos los vínculos humanos están tejidos con un hilo político, ¿no? O sea, no es que la política es eso que se desarrolla en los partidos políticos, ¿sí?, o en el Congreso de la Nación. No. Es decir, la política es un registro posible, ¿sí?, de los vínculos humanos. Entonces, en el vínculo, si hay un lugar evidente, en donde es evidente la existencia de la política, es el vínculo docente-alumno. Es decir, y más todavía ahora en donde es una pulseada el vínculo docente-alumno. El saber de cuál de los dos, muchos de ustedes deben tener experiencias en ese sentido, el saber del cuál de los dos es más importante. ¿Cuál saber pesa más? Entonces, me parece que el tema del vínculo político hay que analizarlo y también analizarlo no solamente, no en términos individuales. Cuando yo digo el vínculo docente-alumno, no estoy hablando del individuo docente y del individuo alumno, sino que estoy hablando en términos mucho más generales. Entonces,
Si hablamos de la sociedad en general, después hay que desagregarlo. ¿Qué pasa en las escuelas? ¿Qué pasa en la universidad? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que tenemos tantas dificultades para constituir equipos, para construir sujetos colectivos de la enseñanza? ¿Por qué tenemos dificultades para construir sujetos colectivos de la enseñanza? Y incluso del aprendizaje, en donde, si bien está mucho más asentada la costumbre de estudiantes que estudian juntos, ¿sí? De ahí a constituirse en grupo, hay un paso, y ahí hay una dificultad, ¿sí? Entonces, hay muchas tareas para el pedagogo, y hay una tarea para el pedagogo, no para todos, pero para algunos, que tendrían que, o cuyo no, porque no sé de eso, pero muchos que ojalá sepan, ocúpense de las neurociencias. ¿Saben por qué? Porque la neurociencia está acaparada por un pensamiento de derecha, se usa como instrumento, lo dije hace un rato, pero no podemos decir no existe la neurociencia, porque hay desarrollos de la neurociencia. Entonces, el problema es cómo subordinamos la neurociencia a la educación, a una educación, ¿sí? Uso la palabra humanística porque me parece que es la que más vamos a comprender, ¿no? Democrática, humanística. ¿Cómo hacemos para hay que subordinarla? Porque si no después nos conformamos con la idea de que, la neurociencia escondida detrás de los test de evaluación masivos, algunos test de evaluación masivos, la neurociencia ordena, pero no importa porque después están los resilientes, palabra terrible, ¿sabes lo que es resilientes? O sea, resiliente es aquel que, pese a sus condiciones, es capaz de tener voluntad y salir adelante. Es como el meritorio. ¿Vieron el aviso de Chevrolet? Bueno, es como el meritorio. Meritorio hay nada más que uno, que es el que llega a comprarse el Chevrolet. Para llegar a comprarse el Chevrolet, mientras tanto tiró por el camino a todos los que van quedando por el camino. O sea, es que el que llega ahí a la cúspide es el premio Nobel, ¿sí? Es el premio Nobel que después viste alguna unidad académica, se queda ahí arriba y después, para llegar ahí, tuvo que tirar para afuera a muchos hasta llegar a la base. Bueno, entonces, ojo con lo del resiliente, que es el meritócrata, el resiliente. Todo eso, o sea, yo podría una hora seguir enunciando las tareas que tenemos. Ahora, hay que realizarlas, porque si no, la ola que nos pasa por encima es muy fuerte. Y en cuanto al tema de la política, bueno, si entendí bien, el compañero planteó la complejidad del tema, ¿no? Es un tema muy complejo. Recién decía, la política es constitutiva de todos los procesos sociales, es constitutiva de la actividad humana. Ahora, hay otro aspecto, que es la política institucionalizada. La política institucionalizada en el Estado, en lo que Gramsci llamaba la sociedad política, ¿sí? En los partidos políticos, bueno, en las agrupaciones estudiantiles, por ejemplo, en las organizaciones sociales. Bueno, esto es una opinión personal, pero yo creo que hay que fortalecer muchísimo las instituciones de la política. La debilidad de las instituciones de la política en nuestra época aporta al fortalecimiento del mercado, al fortalecimiento de las corporaciones. Si hoy tenemos corporaciones gobernándonos de manera directa, es porque algo fue débil en nuestra política y tendríamos que analizarlo. Algo fue débil. Algo es débil en la política argentina. Algo no funciona. Y entonces hay que fortalecer las fuerzas políticas democráticas, ¿sí? Esto no sé si corresponde a lo que planteaba el compañero,
Pero bueno, en ese sentido, me parece que la discusión sobre si se puede hacer política o no se puede hacer política dentro de la universidad es una discusión absurda, porque no existe un espacio al cual uno pueda extraerle la política y convertirlo en un espacio neutral. No existe, ¿sí? Eso no es humanamente posible, ni deseable tampoco, pero bueno, no es posible. Con lo cual, lo deseable es que, ¿sí?, la política universitaria sea una política que se desenvuelva por caminos democráticos y que represente fundamentalmente a las fuerzas existentes en la universidad, ¿sí? Después el tema de la vinculación entre universidad y sociedad, yo creo que pasa básicamente, bueno, por los buenos profesionales, los buenos investigadores que aporten con sus investigaciones, ¿sí?, que aporten a la sociedad, ¿no? Me parece que, bueno, daría para mucho eso, pero es un tema que a veces cuando se habla de extensión universitaria, etcétera, por ahí está mal planteado. O sea, no digo que no hay que hacer extensión universitaria, sí, pero las universidades tienen como objetivos centrales que son la docencia y la investigación, y no olvidarse de la docencia, ¿no? No olvidarse de la docencia. Bueno, pero ahí ya me fui por otro lado. Y tenía una pregunta en cuanto al artículo 140 de la ley, estoy muy nerviosa, 26.125, que permite la reducción de la pena, del tiempo carcelario para aquellos que avanzan o aprueban niveles educativos o cursos. Y quería preguntarte si podría ser que la educación estuviese adquiriendo sentidos mercantilistas. ¿Estuviese? Adquiriendo sentidos mercantilistas, o sea, que los presos puedan especular su salida con los cursos. No, a lo segundo te contesto que no creo que haya especulación alguna por parte de los presos, ¿no? Y la otra cuestión es que afortunadamente ya ha habido varios jueces que respondieron positivamente, o sea, ya hay jurisprudencia que ha permitido que no se declarara inconstitucional la ley, porque al principio saltaron 2 o 3 jueces, ¿sí? Dicen, para los demás, a lo que se refiere es a una ley que fue aprobada, si no me equivoco, en el 2013, ¿no? Creo que 12, en el 2012, por la cual los presos, ¿sí?, que estudian y que completan ciclos, por cada ciclo educativo que completan, se les disminuye en una cantidad de meses, ¿sí?, no la condena, sino el tiempo de cumplimiento de la condena. Entonces, en total, terminan siendo 2 años para el que hace toda la primaria, toda la secundaria, aproximadamente, ¿sí? O sea que no es que se le regala nada, no es que se abren las puertas de la cárcel a uno que hizo un cursillo y se lo deja afuera. Bueno, esta fue la reacción de varios de los jueces, porque inmediatamente cuando salió la ley hubo varios presos, sí, que eran profesionales y que habían hecho su carrera profesional en la cárcel y le pidieron al juez que lo tuviera en cuenta para rebajarles el tiempo de cumplimiento de la pena. Y hubo foros sobre esto, ¿sí?, de discusión, porque había una cuestión ideológica fuerte, en donde había jueces que no querían, o sea, que no querían reconocer, ¿sí? Es decir, que alguien que había estado preso, miren, les cuento un caso, es decir, un chico de Santiago del Estero, ¿sí?, que había sido cómplice de un crimen a los 15 años y que hacía 17 que estaba preso y que le faltaban, creo que eran 2 o 3 años, y que hizo el pedido y se recibió, terminó, hizo toda la secundaria, no sé si no parte de la primaria también, una carrera universitaria, y se presentó, le pidió a su juez que le rebajara la pena. El juez
no solamente se lo negó, sino que además hizo prensa, de todo. Bueno, aparentemente ya la batalla esa terminó, porque después hubo mucha jurisprudencia favorable. De todas maneras, esa es una de las leyes que hay que cuidar, porque justamente porque la intención, cuando se vio que no era posible derogarla o declararla inconstitucional, entonces empezó a haber movidas para declarar inconstitucionales algunos artículos, ¿sí? Y yo creo que van a tratar de ir para ese lado. Es la maldad pura, ¿no? Que si te puedes detener un poquito en la calidad educativa, que lo nombraste el pasar, la evaluación, que me parece que son dos núcleos que anudan muchas cosas. Bueno, por empezar, ¿qué quiere decir calidad? Porque, digamos, es un término que fue incorporado, nosotros lo aprendimos todos en la época de Menem, el término calidad, y lo usamos con toda naturalidad, pero en realidad la calidad es un acuerdo. La calidad es un acuerdo, es el producto de un acuerdo. Si decimos, a ver, esta agua Villavicencio es de calidad. ¿Por qué es de calidad? Bueno, porque tiene tales características. Nos ponemos de acuerdo. Entonces se venden miles de Villavicencio, ¿sí? ¿Por qué es de calidad? Porque nos dicen que es de calidad, nos dice la publicidad que es de calidad, ¿sí? La cerveza Quilmes es de calidad, yo la publicidad de la Quilmes, es de calidad. Si todos los jóvenes se sienten bien con la Quilmes, bueno, es un acuerdo. Cuando soy espectador y digo sí, y compro, estoy haciendo un acuerdo. Es un acuerdo, yo estoy acordando, sí, esta es mi agua mineral, esa es mi cerveza. Bueno, en la educación lo que ocurre es algo semejante. O sea, ¿por qué va a ser educación de calidad necesariamente, ¿sí? Lo que llaman ahora la comprensión lectora? ¿Quién dijo que la población latinoamericana, en particular la argentina, ¿sí?, tiene una pésima comprensión lectora? A ver, ¿qué prueba tenemos? La única prueba que tenemos es la prueba PISA. Es decir, y francamente, que nos lo digan desde la prueba PISA, o sea, con el periscopio, desde la OCDE, a mí no me explica esto de que la educación argentina es de baja calidad, o que las universidades argentinas no aparecen en muchas de las evaluaciones que se hacen sobre las universidades del mundo, y que se hacen mediante métodos que son, ¿se acuerdan del riesgo país? Cuando nos ponían el riesgo país, bueno, con el mismo criterio que los criterios del riesgo país. Tengo varias de esas evaluaciones de diversas fundaciones donde las universidades argentinas no aparecen, ninguna, ni las brasileras ni las mexicanas. En cambio tengo otra en donde están las universidades, está la de Buenos Aires, está la Universidad de San Pablo y está la UNAM, la Universidad de México. Y no están en el lugar 420, sino que están de la mitad para arriba. Entonces, ahí hay dos criterios distintos de calidad. Con lo cual, si hay algo que los pedagogos tenemos que hacer, sin duda, es discutir, acordemos que va a ser calidad. Tenemos que acordar que va a ser calidad. Y probablemente el acuerdo que hagamos tenga muchas diferencias con los acuerdos que se hagan en otros países. Y en muchas cosas vamos a coincidir, pero el problema es que en la era de la globalización, donde seguramente hay que llegar finalmente a un acuerdo, en algunos aspectos, acuerdos macro sobre qué es calidad, pues tampoco vamos a negar el proceso de globalización. Pero, digamos, ¿de qué manera se construye eso? ¿Se construye porque 4 corporaciones lo deciden? ¿O se construye porque
porque hay discusiones, o sea, porque se discute, porque se consulta, y no estoy hablando en el aire. Hace un rato comentábamos, un grupo más chico, o sea, en la provincia de Buenos Aires hicimos la encuesta, la consulta para la ley de educación nacional. Consultamos en el 2006 4 millones de personas, con diferentes técnicas durante varios meses. Entonces sí se puede consultar y sí se puede hacer un proceso que no sea de una pregunta un día, sino un proceso de discusión que llevará tiempo, sobre a ver qué acuerdos vamos teniendo sobre calidad. Y después no me cabe ninguna duda de que hay que trabajar sobre ese tema a nivel del UNASUR y del Mercosur, ¿sí? Porque cuando discutimos la calidad de la educación, cuando definimos calidad, estamos definiendo cultura, estamos tocando la economía, estamos tocando temas importantísimos del poder, ¿no? Empiezo al revés. El tema de la charterización de la educación inicial es muy grave. Es una intención real, se está tratando de hacer. ¿Se acuerdan que hubo hace años, en la década de los 90, en San Luis, Rodríguez Sá puso 5 escuelas charter, ninguna funcionó? Vamos a explicar 2 palabras sobre qué son las charter. Las charter, a partir de Reagan empiezan diversos intentos de privatizar el sistema educativo norteamericano, porque muchas veces pensamos que Estados Unidos no tiene educación pública. Eso no es cierto. Es muy importante la educación pública en Estados Unidos. Entonces, entre los diversos intentos hay 2 que llegan fuertemente a América Latina, sobre todo a Centroamérica, Colombia y Chile, país modelo del neoliberalismo pedagógico, que son la bancarización, es decir, el establecer aranceles en todo el sistema escolar, ¿sí? Y la universidad, por supuesto, y al mismo tiempo créditos bancarios, que son los que hoy constituyen la burbuja de la crisis en Chile, ¿no? Es decir, para ahora llego a la charterización, pero hace algunas de las otras preguntas que me hicieron. Es decir, en Chile, a partir de la bancarización, entraron muchísimas familias en una crisis como la de los españoles con las viviendas, ¿sí? Eso fue lo que impulsó a que llegara por segunda vez al gobierno Michelle Bachelet, y el movimiento estudiantil que sigue hasta ahora. Pero al mismo tiempo, ¿sí?, lo que se hizo fue charterizar, o sea, el modelo básico de las charter era, en Estados Unidos, una escuela pública recibe una suma del gobierno durante 5 años, ¿sí? Y a partir de los 5 años, y la administra, recibe. Yo estuve en unas charter en California, les cuento una, que la dirigía una china inteligentísima. Le dieron $1 millón. Está difícil que a cualquier escuela le den $1 millón. Y era una comunidad rica. Al cabo de 5 años, lo que ya tiene que haber administrado ese monto que le dieron, y la comunidad tiene que arreglarse para financiar la escuela. Pues estuve en otra, que era una comunidad entre latina y afro, ¿sí?, y que era pobrísima, porque también les pusieron no sé qué cantidad, pero la comunidad no lo pudo sostener. Rodríguez Sá no puso $1 millón en cada una de las 5 escuelas, pero de todas maneras no funcionó. En Chile se charterizaron muchísimas escuelas. Entonces, imagínense una escuela en Valparaíso o en Santiago, o una escuela en un pueblo o en una ciudad chica, ¿sí? Es decir, ¿qué es lo que ocurre? Donde no hay una comunidad que la pueda sostener. Entonces, en la Argentina, una de las metas que tienen, lo han dicho algunos funcionarios del gobierno, por ejemplo, la secretaria del área socioeducativa,
es avanzar a la charterización, con la idea de que la comunidad se haga responsable, de que si los padres no se hacen responsables, las madres, las familias, entonces la educación no es de calidad, ¿sí? Esa es, hacia ahí se quiere avanzar. Ahora, la ley que aprobamos hace 2 años, ¿sí? Justamente lo que hace es proteger de la charterización. ¿De qué manera? Esa ley se originó a partir de un caso de abuso que había habido en una escuela del conurbano bonaerense, y entonces cuando se descubrió que ese hecho había ocurrido en una escuela que no estaba registrada en ningún lado, en un jardín que no estaba registrado en ningún lado. Hay en el país hay miles de instituciones, son instituciones de educación inicial que no son ni públicas ni privadas, ¿sí? Que no están inscriptas en ningún lado. A partir de esta ley tienen que estar inscriptas, ¿sí? Y tienen que tener una supervisión del Ministerio de Educación correspondiente a la provincia, ¿sí? Y del área social. Bueno, eso es ley. Lo que pasa es que no la reglamentan y que posteriormente, y yo voté en contra, algunos votamos en contra, pero en el periodo kirchnerista se dictó otra ley que abrió la puerta a las charter, con lo cual tenemos 2 leyes que se contradicen entre sí. Así que, digamos, es un problema muy complicado, pero a quienes son docentes de educación inicial, ténganlo muy en cuenta, que ahí, cuando se dictó la Ley de Educación Nacional, tuvimos una discusión, hubo una discusión acerca de esto. En la Argentina hay solo derecho público y derecho privado. Hay otros países, ¿sí? Como México, algunos países latinoamericanos, algunos países europeos, España, que tienen derecho social, o abren de alguna manera a el derecho social. La Argentina no. No haciendo algo que era un poco disruptivo. Por eso, si ustedes leen la ley, dice que la educación es pública, privada y social. Pero eso fue, sabiendo que se podía declarar inconstitucional ese artículo, fue para abrir la discusión y dar lugar a que se busque una solución respecto a las muchas experiencias que son muy interesantes y que experiencias que, por ejemplo, en España, por ejemplo, en Cataluña, el gobierno financia experiencias autónomas, pero no es que las financia para después deshacerse de esa experiencia, no para charterizarlas, sino que las financia y les da autonomía para poder producir nuevas experiencias. De paso voy al tema de las alternativas, ¿no? A la primera pregunta. Es decir, se hace cargo el Estado de que haya nuevas alternativas pedagógicas. Ahora, ojo, porque con la idea de las alternativas y con la idea de la autonomía institucional es que se cuelan varias propuestas que son simplemente la venta de la entrega, no ni venta, de las escuelas al mercado. Entonces, los bachilleratos populares, no sé si en Córdoba hay bachilleratos populares, debe haber. Bueno, los bachilleratos populares, por ejemplo, muchos de los cuales, igual que las instituciones de nivel inicial, que surgen en momentos críticos, en momentos a donde no llega el Estado, entonces la comunidad construye algo. Ahora, es muy curioso porque en cuanto hubo muchísimas en la última parte de los 90, con la crisis del 2001, se multiplicaron. Cuando la situación empezó a mejorar en el kirchnerismo, empezaron a mejorar también. Entonces empezaron a decir, bueno, ahora necesitamos subsidio del Estado. Necesitamos un subsidio del Estado porque tenemos muchos más alumnos, porque tenemos que tener una infraestructura como la de una escuela pública o la de una escuela privada. Y en ese momento, ¿sí?, empezaron a decir, pero no queremos ser escuelas del Estado, ni tampoco queremos ser escuelas privadas. Bueno,
está el problema. Hay problemas de la legislación argentina que llegan a la forma como está en la Constitución planteada de la educación, que es todo un tema que no lo voy a abrir ahora, pero es que está mal planteado. Entonces, síntesis. Hay las alternativas pedagógicas, ojalá hubiera posibilidades de que las alternativas pedagógicas se pudieran hacer en el marco de la educación pública. Pero es muy importante que una experiencia pedagógica se pueda luego volcar, se pueda luego pasar a otro nivel, porque no es lo mismo la experiencia que la política de Estado. No es lo mismo. No es que uno hace una experiencia y después el día que tiene la posibilidad de tomar alguna medida desde un gobierno local, un gobierno provincial o el gobierno nacional, lleva la experiencia y es lo mismo. No. Pero sí es necesario que haya múltiples experiencias y que las experiencias se vinculen entre sí, ¿sí? Ojalá hiciéramos encuentros de alternativas pedagógicas, es decir, para ver qué se está generando, para compartir lo nuevo que se está generando, porque seguro que algo se está generando. Si al principio de la charla decíamos que en realidad hubo dos procesos paralelos, uno, la gran reforma, que dije no reforma, sino crecimiento del sistema educativo, ¿sí? Y mejora del sistema educativo durante estos 12 años, y al mismo tiempo crecieron como hongos las ONG, fundaciones y demás, y ahora aparecieron todas juntas desde que está Macri en el gobierno. Es decir, nosotros también tenemos que trabajar alternativas, muchas alternativas, ¿no? y vincularlas muchísimo para en algún día a lo mejor poder hacer una gran reforma que es la que necesita nuestra educación y nuestro país, ¿no? Bueno, en cuanto a los colectivos no tengo mucho para decir, porque los colectivos no se inventan. O sea, yo lo que decía es hay que fortalecer los colectivos, ¿sí? O sea, no es que no hay colectivos. O sea, colectivos son los centros de estudiantes, colectivos son los sindicatos. O sea, colectivos, yo decía, me refería a los grupos, ¿sí? Grupos de discusión, grupos de estudiantes que discuten y que estudian juntos, los docentes reuniéndose, ¿no? Para discutir en conjunto qué nos pasa, ¿no? ¿Qué nos pasa? ¿Qué queremos? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué ocurre? A ver, ¿cómo enseñamos? Discutamos cómo enseñamos, ¿sí? Y ustedes saben lo maravilloso que puede ser cuando se logra que un grupo de docentes tenga todas sus horas en una misma escuela, ¿no? Es decir, que puedan ir a la sala de profesores, que tengan una sala de profesores con café y que se encuentren ahí y se puedan saludar. Ese es un punto de partida para que algún día se puedan discutir sobre sus materias, para que puedan discutir sobre las áreas de conocimiento o sobre los problemas que tienen con los alumnos. Pero por eso hay que construir los vínculos que están bastante desgastados y que tratan de que se destruyan, ¿no? Finalmente, creo que algo no digo, pero finalmente, cuidado con lo de sujetos productivos, cuidado, o sea, productivos ¿qué quiere decir productivos? Hay que ver, ¿por qué? Digamos, si nos dicen, si sujetos, acuérdense que podemos decir sujetos productivos y definir la producción de la misma manera que definimos la calidad. Cuidado, discutamos qué quiere decir sujetos productivos. No necesariamente, ¿sí? El docente productivo es el que mejor cumple con la última directiva que llegó, ¿no? No es necesariamente. A lo mejor el más productivo para la sociedad es el que la discute. Entonces, pensémoslo, ¿no? Gracias.